el Ministerio Internacional El Tiempo de la Cosecha y la Iglesia Príncipe de Paz presenta al pastor Elímenes Espina. Sean todos bienvenidos. En el libro de los Efesios, en el capítulo número 4, y vamos a estar leyendo desde el versículo número 17. Libro de los Efesios, capítulo número 4, desde el versículo número 17, y dice así la poderosa palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Repite conmigo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor bendice su palabra en nuestros corazones. Vamos a ponernos en pie, vamos a estar orando. Padre, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre y tu grandeza y te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo precioso, cuando tú permites que un grupo de tus hijos estemos en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Ahora, cuando nos disponemos a escuchar tu consejo, queremos palabra del cielo, no queremos palabras de hombre. Que seas tú, Señor, utilizándome como canal a través del cual te vas a manifestar con poder y gloria. Ahora mismo, por la autoridad que tú me diste, en ese nombre que es sobre todo nombre, amarro toda fuerza infernal, todo poder de las tinieblas, todo espíritu opresor, toda maquinación diabólica, toda altivez que se levante en contra de tu palabra, lo amarramos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Proclamamos que este lugar está libre. Proclamamos que los ojos espirituales se abren, que los oídos espirituales se abren, que los corazones se abren, y que tu palabra pasa libremente a cada corazón y cumple el propósito para la cual tú las has enviado en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda al Rey. Puede sentarse, amado hermano. Dígale al que está a su lado: no me vayas a molestar porque vengo a escuchar palabra de Dios. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios,
Tenemos que estar atentos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos habla el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es el predicador, no es el pastor, no es el líder, es Él. Y hoy vamos a meditar en esta palabra y vamos a ver la iglesia que Dios anhela. Así se llama. Así se llama precisamente el mensaje de esta mañana, la iglesia que Dios anhela. Por eso les mandé a repetir el versículo que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Verdad que entonces la mente tiene espíritu? El espíritu de vuestra mente. ¿Cómo está tu mente? ¿En qué estás pensando? ¿En qué te estás ocupando? Esto lo vamos a ver. La mente renovada, el cambio de mentalidad es importante, ese es número uno. Número dos, una iglesia que Dios anhela es una iglesia vigilante. Número tres, una iglesia que Dios anhela es una iglesia valiente. Y número cuatro, una iglesia que Dios anhela es una iglesia que esté unida en el amor de Dios. Unida. Cuando hablamos de cambio de mentalidad, Dios anhela que nuestras mentes se vayan renovando cada día. Libro de Romanos, capítulo número 12, en el versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una continua renovación que debe sufrir nuestra mente. La palabra de Dios es una palabra de fe. Si la palabra de Dios dice: ahora pues tenéis la mente de Cristo. Hay hermanos que me dicen: hermano, si la palabra de Dios dice que yo tengo la mente de Cristo, porque hay veces me siento tan frijolillo pensando cosas tan terribles. Yo le dije: porque la palabra de Dios es una palabra de fe. Tú tienes la mente de Cristo y tienes que creerle a Él, no tienes que creerte a ti mismo. Tú tienes la mente de Cristo. Dile al que está a tu lado: tú tienes la mente de Cristo. Aplauda la gloria del Señor. Tú tienes la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Yo no tengo la mente que dice el diablo que tengo. Ni siquiera yo mismo. Es la que dice Dios que yo tengo. ¿Y sabes una cosa? El cambio de mentalidad produce avivamiento. El mundo está sufriendo crisis con una mentalidad negativa, una mentalidad de tragedia. Con las cosas que están pasando en el mundo, ya la gente en su mentalidad piensa es en la tragedia. Y cuando están los televisores prendidos y las radios y los periódicos en las manos de la gente, no buscan la buena noticia, buscan la mala. Si están viendo televisión, aún creyentes, están viendo noticias tremendas, se convirtieron miles de almas. Gloria a Dios, dice él en su cama. Pero hasta que no oye decir que hubieron brazos partidos y cabezas quitadas, no se acuesta. Es como una pastilla: ya ahora sí me voy a acostar. Ya recibí la noticia que estaba esperando. Porque hay una mentalidad que el mundo ha traído a la iglesia, y se ven cristianos hablando con gente que no conoce a Cristo, gente que está llorando todo el tiempo y es una quejadanza, y lejos de predicarle a Cristo se unen a ellos también a decirle: verdaderamente esto va de mal en peor. Entonces termina el del mundo más bien consolando al cristiano: no te preocupes, que la cosa se va a componer. ¿Tú me estás entendiendo? Si no cambias de mentalidad, jamás vas a producir avivamiento en el mundo. Jamás la gente se va a convertir, pero tienes que empezar por ti mismo. Tiene que haber una renovación en tu entendimiento, sabiendo que nadie te puede mover del trabajo que Dios te mandó a hacer, y que las circunstancias no dicen lo que Dios está operando, porque mientras que la circunstancia es difícil y la gente piensa que Dios no hace nada, Dios está echando raíces, y cuando salga el capullo se va a extender el árbol tan grande que habrá sombras para todos. Aplauda la gloria del Señor.
habrá cobijo para todos. Pero tienes que cambiar de mentalidad. Tienes que cambiar de mentalidad. Tienes que saber de que eres hijo de Dios y que eres nacido de Dios y que tú vences al mundo. Primera de Juan capítulo 5 versículo número 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿De dónde naciste tú? ¿De dónde nací yo? Yo nací de Dios. Por lo tanto, yo venzo al mundo. Tú vences al mundo. Eres más que vencedor por la fe en Jesucristo, por la fe en sus promesas. Y eso es lo que tiene que estar en tu mente. Por tu mente no puede estar la quejanza. En tu mente lo que tiene que estar es una actitud de agradecimiento a Dios por las bendiciones que recibes cada día. Recuerda que Él sacó de ti un saco de maldición y de pecado que llevabas a cuesta y te lo cambió. Él tomó ese saco para Él y lo tiró a lo más profundo de la mar. Y te puso un saco, pero de bendiciones. A su nombre, gloria. Aplauda la gloria del Señor. Te puso un saco, pero de bendiciones. ¿Me estás entendiendo? Cuando andabas en el mundo, llevabas una herencia a causa del pecado. Te cambió la herencia. Ahora todo lo que tienes es herencia en ese saco. Heredaste la salud, heredaste la prosperidad, heredaste el poder de Dios. El cambio de mentalidad te va a traer a ti, renovando tu entendimiento a través de la palabra, sabiduría. Recuerda que la sabiduría y el conocimiento son tesoros que están escondidos en Cristo. Pero Cristo nos los revela el Señor a través de su palabra, para que nosotros estemos cimentados sobre la palabra, firmes sobre la palabra y creerle todo a la palabra, porque la palabra es el mismo Cristo, el verbo que fue hecho carne y habita entre nosotros. Y esa palabra tiene que ser rema en tu vida, tiene que cobrar vida hasta en los miembros de tu cuerpo. Totalmente que esa mentalidad de desgracia, esa mentalidad de fracaso tiene que desaparecer de tu vida. Y voy a decirte algo: los que no cambian de mentalidad, no quiero estar en ellos, porque se van a perder de bendiciones grandes. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 5, desde el verso 37 al 39, dice la palabra del Señor, que no se puede poner remiendo nuevo en tela vieja. Porque si se pone remiendo nuevo en tela vieja, como dice el hermano Antonio, se rompe, se va a romper. ¿Tú me estás entendiendo? Y tampoco se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque si no se le vuelan los tapones, se rompen los odres. ¿Sabe lo que es el odre? Tu mente, mi mente. ¿Sabe cuál es el vino nuevo? La nueva revelación que Dios está enviando sobre su pueblo. Y ese vino nuevo tiene que estar en odres nuevos, en mentes renovadas. Y tú tienes que tener una mente renovada para que ese vino nuevo, siendo tú un vaso de misericordia, Dios la derrame sobre ti y tengas vino, mucho vino para repartir al mundo. Aplauda la gloria del Señor. ¿Cuántos son odres nuevos? Levanten la mano. Aquí todos son odres nuevos. Porque si eres un odre viejo, cuando te caiga ese vino se te van a volar los tapones y no va a quedar nada en ese odre. Pero fíjate lo que dice el 39. El 39 dice que el que prueba el añejo, el vino añejo, cuando viene el nuevo no lo quiere aceptar porque dice que el viejo es mejor. No quiere aceptar la nueva revelación. Las costumbres, las tradiciones. Y esa es religión. Cuando dice el 39 que muchos que prueban el vino añejo no quieren recibir el vino nuevo porque dicen que el añejo es mejor. Déjame decirte
que tienes que salir de ese pensamiento arcaico, de esa mentalidad que tú tenías, porque Dios se mueve a través de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Como dice en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, aviva tu obra en medio de los tiempos. Son varios avivamientos que se han producido, pero Dios no es estático, Él es dinámico. Diga conmigo, Él es dinámico, Él no es estático. Totalmente que tenemos que caminar al paso con Él, porque Él es dinámico. Si te quedas, entonces se te va a alejar y vas a tener que correr duro para alcanzarlo. Tienes que andar de la mano con Él, tienes que andar recibiendo la revelación de Dios a través de los canales que Él usa, y salir del costumbrismo y de la tradición, y saber que este tiempo de la gloria mayor es un vino nuevo que se está derramando como nunca antes, lo cual tú tienes que aprovechar y abrir esos canales para que te llenes de ese vino nuevo. Aplauda la gloria del Señor. Fuerte al cielo. Dios quiere una iglesia vigilante. Anhela una iglesia vigilante. Una iglesia que esté velando el uno por el otro. No que sean indiferentes. No que tengan los días de servicios un lugar de sitio donde apenas nos decimos hola. Dios quiere una iglesia que se ayude mutuamente el uno al otro. Que, como dice la palabra, que unidos por las coyunturas unos con otros nos ayudemos. No que nos critiquemos y estemos andando con señalamientos. Dios quiere que seamos una iglesia vigilante, que cuando veas la silla del lado que está vacía, tú pienses en tu hermano y vayas a buscar a tu hermano. Hubo una vez una hermana que dijo: tengo una queja en una reunión de iglesias hace años. La hermana que está al lado de mi casa está enferma y no la han ido a visitar. Yo me paré y le dije: hermana, ¿a qué iglesia usted pertenece? A esta iglesia. ¿Y por qué usted no la visita? Si usted la visita la iglesia. Tenemos que ser vigilantes y no ser indiferentes ante lo que pasa en la iglesia. Ayudar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Estar pendiente de lo que está aconteciendo, no solamente en la iglesia en cuanto a la actividad social, en cuanto a la operación de la iglesia para hacer celebración de servicios a Dios, sino vigilantes espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Estar en oración, en intercesión, velando los unos por los otros, no criticando al hermano, sino orando al Señor para que las cosas que no te agraden y no le agraden a Dios le sean quitadas. ¿Cuántos dicen amén? Hay un pasaje que se encuentra en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 10. En ese capítulo número 10 habla del buen samaritano. Dice la poderosa palabra del Señor desde el versículo número 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Repita conmigo: medio muerto. Asimismo, dice la palabra del Señor, que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano,
que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Cuando nos podemos a meditar en este pasaje, vemos como este hombre, haciendo la pregunta a Jesús y hablando de la misericordia y hablando del prójimo, él le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Jesús relata lo que le aconteció a este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue apaleado por ladrones. Y la Escritura dice que quedó medio muerto. Este hombre que fue apaleado por ladrones representa a un cristiano. Un cristiano que anda caminando y tiene debilidades y flaquezas y vienen acontecimientos fuertes sobre él. Dice la Escritura que vino un sacerdote y pasó de largo. Vino un levita y también pasó de largo. Hasta un pastor pasó por el lado de él y no le paró. Fue indiferente ante él. Y vino un samaritano de camino y lo tomó, lo subió a su cabalgadura, lo llevó hasta su casa, lo puso en el mesón, vendó sus heridas y después que estuvo sano lo mandó a su casa con plata. Déjame decirte algo, esta es la iglesia que Dios anhela, una iglesia restauradora y vigilante que se duela de su hermano. No que cuando vea a su hermano medio muerto, porque no está muerto, al que Dios redime con su preciosa sangre jamás morirá. Tiene vida eterna. Aplauda la gloria del Señor. Jamás vivirá. Si te encuentras de que al hermano querido que tanto amas y compartiste mucho con él no viene a la iglesia y tiene problemas, tú tienes que ser vigilante con él y preguntar: ¿dónde está Juan? Juan se encuentra en tal sitio y anda en malos pasos. Muchos dicen como que se bajó de la cruz. Otros dicen anda en malos pasos. Yo digo que se debilitó. ¿Cuántos dicen amén? Tuvo debilidades y flaquezas y no ha venido a la iglesia. Tú tienes que ir hasta donde está tu hermano y levantarlo. Y cuando lo veas, tienes que levantarlo, no ponerle el pie encima. Hay muchos que dicen: voy a visitar al hermano que no se está congregando. Y va a casa del hermano que no ha venido durante 5 días y le dice, lo primero que le dice es: estás bonito, ahora es que te estáis portando bien. La paila número 35 te espera si no te arrepientes. Tienes que ir a la iglesia. Y le meten el dedo en el ojo, en la herida, y le hace una brecha más grande al hermano. Y el hermano entonces se pierde por 3 meses, porque no le has llevado una palabra que lo restaure, que lo levante, que sane sus heridas. Dios quiere una iglesia que sane heridas, que levante al que está caído, que ayude a su hermano, que cuando encuentre a su hermano le diga: mi hermano querido, te estamos esperando. Tú eres una bendición de Dios. Eres redimido por la sangre de Cristo, y así el enemigo haga lo que haga, nadie te va a arrebatar de la mano del Señor. Levántate, camina, la iglesia te espera, el pastor te espera para abrazarte. Aplauda la gloria del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Señor. Cuando la oveja se le perdió a Jesús, dice la palabra del Señor que dejó las 99 en el desierto y fue a buscar la oveja perdida. ¿Sabe que eso representa una congregación de 100 hermanos? Y se perdió un hermano. La oveja se perdió, dice el pasaje. El hermano se perdió, la oveja. Y dice la Escritura que
que Jesús dejó a las 99 y fue a buscar la que se había perdido. Y cuando halló a la que se había perdido, dice la Escritura que la tomó en sus brazos, vendó sus heridas y se regocijó más por la que estaba perdida y fue hallada que por las 99 que estaban en el desierto. Cuando tú consigas a tu hermano que está perdido, que no lo encuentras, cuando habla del hermano perdido puede estar metido en el alcoholismo, puede estar metido en la drogadicción, puede estar en adulterio, puede estar en fornicación, puede estar metido en una taberna de alta peligrosidad. Pero tú vas a llegar en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, es como si el mismo Jesús hablara. Y cuando llegamos entonces al lugar donde Él está porque está perdido, tú tienes que hacer lo que hizo Jesús. Tú tienes que tomarlo en tus brazos. Tú tienes que vendar sus heridas y levantarlos y alegrarte porque el que estaba perdido, tú lo hallaste en el nombre de Jesús y lo levantaste. Aplauda la gloria del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. De manera que tenemos que ser una iglesia vigilante. Tenemos que ser una iglesia con un cambio de mentalidad. Tenemos que ser una iglesia valiente. Dile al que está a tu lado, tienes que ser valiente. Eso lo anhela Dios. Los hombres valientes, los valientes de Dios, producen avivamiento. En el tiempo de Nerón, cuando a los cristianos los sacaban al Coliseo de Roma para que los leones se los comieran, se comían uno, pero se convertían 5 en las gradas. ¿Sabes por qué? Por el testimonio de ellos. Y cuando Nerón le levantaba la cabeza para ver su rostro, conseguía sonrisa en sus bocas. A su nombre, gloria. Estaban aleluya, como dice el pastor. Cuando el león se los comía, ellos, porque ellos miraban era la gloria de Dios. Ellos miraban a Dios y sabían de que estaban muriendo por su causa. Ellos sabían que era por la causa de Dios que estaban muriendo. Por eso estos valientes de Dios, cuando moría uno, se convertían 5. Cuando morían 2, se convertían 12. Cuando morían 3, se convertían 20. Cuando morían 20, se convertían 100. Porque produce avivamiento por el testimonio de ellos. La gente valiente es la que agrada a Dios. Aquel que no mira la circunstancia difícil, sino que mira a Dios. Y el hombre valiente, la iglesia valiente, es la iglesia que obedece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es el valiente el que grita muy duro. No es el valiente el que se envalentona con su hermano a tratar de humillarlo. El valiente, aquel valiente al que se refiere a la Escritura, es al que obedece a Dios. Ese es el valiente de Dios. Porque esos valientes que se ven en los cuarteles gritando, esos podrán ser fuertes allá. Fuertes allá. Grita porque es el comandante. Pero el que grita aquí y trata de humillar a su hermano en el redil de Dios es el más débil. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo al débil, fuerte sois. ¿Y cuál es el débil? El que reconoce el señorío de Dios sobre su vida. Ese es el valiente. El que reconoce el señorío de Dios sobre su vida y se humilla delante de Él, alcanza victoria. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gran victoria. El que se humilla alcanza victoria, porque el que se humilla delante de Dios, Él lo levanta y lo pone en alto. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aplauda la gloria del Señor. Si te humillas, Él te va a exaltar. Él te va a poner en victoria. Y para eso hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Segunda de Crónicas 7:14.
si se humillare mi pueblo, sobre la cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Tenemos que humillarnos delante de Él y hay que ser valiente para eso. Hay que ser valiente para humillarse delante del Señor, para reconocer que somos débiles. En el original hebreo la palabra débil significa discapacitado. Imagínese usted, hermano, discapacitados, que tenemos que estar sujetos a otros, pero nosotros no estamos sujetos a otros como los hermanos aquí en la tierra. Estamos sujetos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por siempre. Y sabe lo que es el fuerte, lo que significa el fuerte: andar satisfecho detrás del Rey. Ese es el fuerte, andar detrás de Él. Nosotros no miramos la circunstancia. Nada puede hacernos frente porque somos el ejército más poderoso del universo. Aplauda la gloria del Señor. Nadie puede hacernos frente. El que diga lo contrario está navegando en aguas muertas. Está navegando en aguas muertas, porque a nosotros ni la muerte nos puede parar. Porque si la muerte no pudo parar a Jesús, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús está en nosotros y Él nos levantará. Él nos resucitará para vivir una vida eternamente con Cristo. Amén, hermanos, y estaremos gozosos siempre con el Señor. Los valientes de Dios, nosotros somos de los que no retroceden. Dile al que está a tu lado: yo soy del que no retrocede. Pero díselo con el dedito así: yo soy de los que no retroceden. Nosotros vamos siempre hacia adelante. Siempre iremos hacia adelante. El pasado quedó atrás. Tienes que ser valiente para saber de que ese pasado murió. El enemigo siempre va a tratar de recordarte el pasado, porque es una de sus armas para tratar de frenar el propósito de Dios en tu vida. Pero tú dices que va, diablo, ese hombre viejo murió, he sido renovado, he nacido de nuevo por la sangre preciosa de Jesús, y el pasado quedó sepultado. Dios tiró el pasado a lo más profundo de la mar y dice que no se acordará más de mis pecados. Me dio una vida nueva y camino en la victoria de Jesucristo. Esa victoria de Jesucristo grande que me dio hace más de 2000 años. Por lo tanto, caminaré en victoria, y así la circunstancia me diga lo contrario, yo soy vencedor, más que vencedor, por aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aplauda la gloria del Señor. De manera que tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que ser vigilantes. Tenemos que ser valientes. Y tenemos que ser unidos. ¿Cuántos dicen amén? Hay unos que dicen por allí: juntos pero no revueltos. ¿Sabe una cosa? Dios nos quiere juntos y revueltos también, que seamos una sola masa. Porque hubo un muchacho que creyó que estar revuelto es andar de pleitos. No, eso es en el mundo. Pero aquí nosotros estamos compactados en Cristo. ¿Verdad que sí? Somos miembros de un solo cuerpo. Y allí estamos nosotros, unidos en el amor de Jesucristo. Que trabajemos juntos, que nos perdonemos los unos a los otros. Dice la poderosa palabra del Señor en Efesios capítulo número 4, desde el versículo número 1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Voy a parar ahí, después continúo. Fíjese lo que dice la palabra. Os ruego
Yo pues preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andemos como es digno de la vocación a la cual nosotros hemos sido llamados. Si te llamó Dios como pastor, tienes que andar como un pastor. Si te llamó como evangelista, tienes que andar como un evangelista, dando testimonio de lo que tú eres. Porque si no, no van a creer lo que tú dices. La fe sin obras es muerta. Pero el testimonio que tú puedes dar no se hace efectivo si no ven tus obras, si no ven tus frutos. Como dijo Pablo una vez, por ahí muchos que dicen que son apóstoles y son judíos, pero no lo son. Porque no dan frutos y no son dignos de ser llamados pastores, apóstoles, profetas. Así que tenemos que andar como es digno de que nosotros andemos conforme al llamado que hemos tenido del Señor, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Mire, soportando con paciencia. No solamente perdonando, sino soportando. Llega más allá del perdón. Llega más allá del perdón. Si no puedes soportar a tu hermano, estás en problema con el Señor. Si no perdonas a tu hermano, te metiste en problema grande con el Señor. Porque el Señor dice que si no perdonas a tu hermano, Él tampoco te perdona. Y voy más allá de lo que dice el perdón. Dice que si vienes a traer ofrenda al altar y tienes problema con tu hermano, anda y reconcíliate con tu hermano y luego me traes la ofrenda. Usted sabe lo que es eso. El Señor no se agrada de tu ofrenda si tienes problemas con tu hermano. Y hay muchos que no solamente traen ofrenda al altar, sino que predican en los púlpitos teniendo problemas con sus hermanos. A Dios eso no le agrada. Tienes que perdonar a tu hermano. Ustedes saben el pasaje de los dos deudores. Dice la palabra del Señor que había uno que le debía 10,000 talentos al rey. Y este le suplicó al rey que le perdonara la deuda. El rey le perdonó toda la deuda. Le debía 10,000 talentos. Entonces, este hombre salió y se consiguió con un consiervo suyo y lo atacó por 100 denarios que le debía. Y le dijo, voy a echarte a la cárcel si no me pagas. El rey le dijo, mal siervo, desagradecido, no te perdoné toda aquella deuda grande que tenías conmigo y ahora no le quieres perdonar esta deuda tan pequeña a tu hermano, pues la vas a tener conmigo. Si Dios nos ha perdonado tantas cosas y nos sigue perdonando, ¿por qué Él nos sigue perdonando? ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que el que dice que no peca lo hace a él mentiroso y la verdad no está en él. Pero Él nos perdona. Si nos perdonó tantas cosas, ¿quién eres tú para no perdonar a tu hermano? Las cosas que sí es posible no son ni un punto para las cosas que Dios te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí. Por eso tienes que perdonar a tu hermano. Y cuando tú perdonas a tu hermano o pides perdón por tu falta, le vas a estar sacando una sonrisa a Dios más grande que el Hotel Maruma. Aplauda la gloria del Señor. Fuerte al cielo si le vas a aplaudir. Fuerte al cielo, mi alma te alaba, Jesús. Amado hermano, la unidad de la iglesia es importante y más en este tiempo. Dios quiere que la iglesia esté unida porque vienen grandes trabajos, porque el propósito de Dios para este tiempo es un propósito grande, porque estamos en el último tiempo. ¿Cuántos lo creen? Y nosotros pertenecemos a la última generación. ¿Cuántos lo creen? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, habla de la higuera. Y dice que cuando la higuera florezca y se expandan sus ramas, entendé que estás en el último tiempo. Y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hablando de Israel como nación. Y ya eso pasó hace 55 años. Y la Escritura dice que entendamos
que es la última generación la que va a ver este acontecimiento. Ya pasaron 55 años. Cuando oro todas las noches digo, Señor, si vienes por mí mañana, gloria a Dios. Porque la venida del Señor está cerca. Porque hay señales que nos dicen a nosotros que somos la última generación. Por eso tenemos que andar como sabios y no como necios. Dios anhela una iglesia unida, pero que se una con la sabiduría de Él y que deje las cosas de viejas. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, deja las cosas de viejas. Dice en Efesios capítulo número 5, desde el versículo 15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. La palabra me enseña que para este tiempo postrero la maldad se multiplicaría. Y la maldad se ha multiplicado. ¿Cuántos dicen amén? La maldad se ha multiplicado. Que será como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. La lascivia, el homosexualismo, el lesbianismo, toda clase de inmoralidad está en el mundo y lo podemos ver hasta por la televisión. El tercer sexo está legalizado. ¿Y el tercer sexo no existe? No existe el tercer sexo. El hombre lo inventó y está legalizado. Matrimonios entre homosexuales. Recuerdo que el año pasado vi un sacerdote casando a 2 homosexuales y lo entrevistó el periodista y dijo, es que ellos se aman. Imagínense la respuesta. Ellos se aman y el amor es divino. Yo quisiera saber en qué instituto teológico se graduó ese sacerdote, porque ni los sacerdotes podrían decir estas cosas. Ustedes me están entendiendo. Estamos en los tiempos malos. Nosotros tenemos, amados, que unirnos para planificar como ejército de Dios una estrategia fuerte para contrarrestar esto, porque tenemos una responsabilidad delante del Señor por lo que acontece en el mundo. Dios ha entregado a la iglesia esa responsabilidad, y lo que falta de camino, que faltan miles y miles de almas por convertirse a Cristo, Dios lo va a conseguir a través de una iglesia unida, y te va a usar a ti para que miles de almas se conviertan, para que los enfermos sanen, para los que están en cautiverio sean libertados. A ti te va a usar el Señor. Aplauda la gloria de Dios. Sigue aplaudiendo, hermano, sigue aplaudiendo. Y unidad tampoco es estar juntos codo con codo. Yo siempre lo he dicho. Hay muchos que piensan que estar unidos es estar reunidos juntos solamente. Es estar en armonía. Hay muchos que están juntos, están codo con codo. Pero si pudieran tener balas en los codos, esas balas saldrían. Ustedes me están entendiendo. Y a muchos les gusta el Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Claro que le envía, eso es verdad. Pero estás en armonía. Estar en armonía suena música. ¿Verdad que sí suena música? Y cuando hay armonía en la música, se oye bueno. Pero cuando no hay armonía, no se oye sabroso. Porque si no están de acuerdo los músicos y sale la batería por un lado y el piano por el otro, uy, nada que ver. Pero si salen en armonía, puestos de acuerdo, suena bonito. Así es el pueblo de Dios, tiene que estar en armonía. Tiene que estar en el mismo sentir y en el mismo parecer. Puestos de acuerdo con su líder, puestos de acuerdo con su pastor, aquel al cual el Señor le abrió la cortina de los cielos y le mostró una visión para que caminara en ella. Cuando tú te metes en la visión con el pastor,
te constituyes en un visionario de Dios que sabe lo que está haciendo. Y Dios quiere entregarle trabajos grandes a los que sepan lo que están haciendo, a los que sepan lo que está aconteciendo, a los que vivan el momento histórico, profético de la actualidad, no que estén desactualizados. Pero yo proclamo que ustedes están actualizados. Yo proclamo que ustedes se abocan a la visión de su pastor y que van a obtener victoria tras victoria en el nombre poderoso de Jesús. Aplauda la gloria del Señor. Eso es estar en unidad, estar en el mismo sentir y en el mismo parecer, los unos con los otros, olvidando las cosas que han pasado y seguir hacia adelante. Olvida el pasado. No vayas a arruinar el presente con tu pasado.